Amor. No te llame amor el que no te corresponde, pues no hay materia a donde imprima forma el favor. Naturaleza, en rigor, conservó tantas edades, correspondiendo amistades, que no hay animal perfecto si no asiste a su concepto la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos, de unos ojos procedió este amor que me encendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos, antes, con dulce mudanza, me dieron tal confianza que, poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor, esperanza. La voz de la troyana. En Radio Usal. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Episodio 8. Iniciación a la voz. Con esto queda clara la importancia de la voz para la formación actoral en general, sean actores profesionales, amateurs o principiantes, o cualquiera que se vaya a subir a un escenario. No obstante, el trabajo de la voz también aporta sus beneficios a la vida cotidiana si el teatro es solo un hobby. Para gente que no se dedica a la interpretación, bueno, para empezar, cualquier persona que trabaje de cara al público, en cualquier trabajo, o que incluso no en su trabajo, en algún hobby, de cualquier modo, generalmente va a estar empleando también mucho tiempo la voz, con lo cual por la misma razón es importante tenerla entrenada para no fatigarse, pero también incluso para poder comunicar buenos mensajes. Se me ocurre mismamente, a veces yo escucho a periodistas que bueno, tienen un tonillo particular, y es el tonillo del periodismo, y el tonillo del periodismo muchas veces ayuda a que entendamos que lo que nos están contando es noticia, pero no nos están facilitando el mensaje. O sea, cuando yo leo un texto, sea un texto teatral, dramático o no, la idea es que únicamente por el canal del audio, o sea, únicamente por el oído, seamos capaces de entender todo lo que nos están contando. Y el periodismo muchas veces se queda en las meras palabras. Y estoy generalizando, desde luego, o sea, no quiero tampoco... Pero es importante que por cómo decimos lo que decimos, también estemos contribuyendo a la transmisión del mensaje. Es decir, no solamente el qué, sino el cómo se cuenta es importante para que el mensaje llegue óptimamente. De cuantas más formas ayudes a que llegue, mejor llegará y más concreta será la información que quieras dar. Con lo cual, esto naturalmente en la interpretación, que es a lo que nos dedicamos, pues se ve todavía mucho más, ¿no? Porque trabajamos con textos que no son nuestros, los personajes son complejos, tienen muchas segundas intenciones en todo lo que dicen, pero también en la mera transmisión de un texto sencillo y puramente informativo es importante conocer el trabajo de voz. Si alguna vez alguno de vosotros va a alguna clase de voz, probablemente las primeras veces no entienda absolutamente nada. Y yo creo que mis alumnos, ahora mismo en La Troyana, están pasando un poco por el mismo proceso que yo pasé cuando empecé a hacer clases de voz. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a la clase de voz, cuando me formé, enseguida piensas que lo que vas a hacer es pues leer textos, decir palabras, cantar incluso, porque piensas que la voz cantada te va a ayudar a corregir ciertas cosas de la voz. Es decir, yo creo que nadie tiene una idea concreta de cómo es una clase de voz. Entonces, cuando entras y de repente te pones en el suelo, te hablan de tu cuerpo, te hablan de soltar tensiones, de simplemente respirar sin decir absolutamente nada. Y por lo menos en mi caso, en la formación de arte dramático tienes voz los 4 años porque es una de las troncales. Cuando me pasé prácticamente todo el primer año sin utilizar la palabra, de repente es cuando empiezas a entender cosas. Y te empiezas a dar cuenta de que el uso de la voz no está tanto en lo que dices, sino en todo lo que está alrededor de esa voz, de cómo la tienes de libre, cómo estás entonando, qué recursos tienes con la voz, cómo puedes ampliar
tu sonido en todos los sentidos. Entonces, si alguna vez vais a alguna clase de voz y os tiran al suelo y os ponen a respirar y os ponen a decir ah o y a las consonantes empiezan a aparecer al mes y pico, es totalmente normal y totalmente necesario, que es lo importante, porque tendremos enseguida a juzgarnos. Estoy sonando bien, estoy sonando mal, no sé qué estoy haciendo el ridículo. Y todo esto teniendo en cuenta que nosotros por dentro no nos escuchamos igual que nos está escuchando la gente de fuera, porque nosotros estamos escuchando directamente el sonido desde dentro de nosotros. Entonces es ridículo juzgarnos cuando estamos sonando. Por lo tanto, es muy importante ese trabajo inicial de sonar simplemente por el placer de sonar y jugar con el sonido y empezar a no juzgarnos para simplemente poder jugar y subir y bajar y ampliar y reducir la voz. Y luego ya habrá tiempo de meter consonantes y palabras y volver a hacer todo el proceso de tengo que juzgarme menos y tengo que sonar más y jugar más. De verdad que es complicado transmitiros en esta narración lo raras que se nos pueden llegar a hacer al principio las clases de voz de La Troyana, porque no, cuando llegas a una clase de voz lo primero no es coger el texto ese de ser o no ser y largar un parlamento, sino más bien tumbarte al suelo, sacudirte una pierna, soltar la voz y todas esas cosas. En esta ocasión, en la clase de iniciación que tenemos los martes en La Troyana, estuvimos haciendo un ejercicio para este episodio en la que ellos tenían que investigar todos los elementos de la voz. Y es un trabajo que a ellos en especial les cuesta más, quizá precisamente por eso, porque no tienen en general ninguna experiencia con la voz y entonces el descubrir la voz y ver en esas fases iniciales cómo descubres la voz y todas las posibilidades que tienes con la voz es muy bonito. En la clase de hoy me he sentido muy a gusto porque el clima de todas las clases siempre es muy cómodo. No obstante, me ha dado bastante vergüenza porque yo el tema de la voz lo llevo fatal, no tengo ni idea. Entonces, bueno, pero he aprendido un montón, así que muy bien. Lo de la voz es vital porque yo, y esto es cierto, la otra vez, nunca me había aproximado yo al trabajar con la voz. Yo no he hecho conservatorio, yo no he hecho nada, no he cantado. Y justo cuando me subí en la muestra de aquel año a hacer una pequeña obra de teatro, me di cuenta que la voz es pero una de las cosas más importantes, porque yo no era capaz de dar la misma entonación hablando más alto que hablando en tono normal. En los primeros ejercicios estuvimos jugando con el tono, subiendo, bajando el tono, pasándonos un tono a otro, intentando coger el agudo o el grave que hace otro, y todo como siempre desde el juego, porque es una forma que tenemos de poder entrar mejor sin que nos entren las vergüenzas, nos sentimos acompañados por los compañeros, y al final de lo que se trataba era de eso, de jugar con nuestra voz. Hubo uno de los ejercicios en el que uno empezaba jugando con la voz, subiendo y bajando el tono, y después lo dejaba en una nota. Y el siguiente tenía que intentar imitar esa nota y después jugar de nuevo con la voz, subiendo, bajando, hasta volver a dejarlo en otra nota, y así sucesivamente. Sí, así son estos juegos. Yo he avisado. Bueno, perdona la intromisión, Marta, sí. Sigamos con la clase. Otros de los ejercicios trabajaban más con el timbre o con, digamos, un poco en general con todas las cualidades de la voz, pero que también quería que jugaran sobre todo con el timbre, es decir, con distintas maneras de modificar su cara para que la voz sonara de una manera o de otra.
En uno de los ejercicios, uno tenía que empezar diciendo tú a alguien y ese alguien le tenía que responder preguntando ¿yo? Esa persona que había dicho yo tenía que decir a otro tú y la otra persona le tenía que contestar yo y así sucesivamente. Lo importante de ese ejercicio era que respondiéramos con nuestra voz y con nuestro cuerpo en relación a cómo nos habían dicho tú, la otra persona. ¡Tú! ¿Yo? Tú. Yo. Tú. Yo. ¡Tú! ¿Yo? Tú. Yo. Tú. Yo. Tú. Yo. Tú. Yo. Tú. Yo. Ay, tú. ¿Yo? Un ejercicio en el que jugábamos con el timbre y con todos los elementos de la voz. Era un ejercicio en el que tenían que presentar a un personaje. Simplemente tenían que decir qué personaje eran y qué cualidad tenían, y la voz y su cuerpo tenía que transformarse en función de ese personaje y de cómo querían presentarse. Entonces la voz salía muy distinta a como ellos están habituados a usarla. Soy una manta ondeando al viento. Soy una oficinista aburrida. Soy un payaso de circo. Soy un ratoncito y me gusta el queso. Soy un perezoso, muy perezoso. Soy un reloj en Nochevieja. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Soy un calcetín hediondo. Soy un sapo. Los últimos ejercicios de la sesión ya tuvieron que ver más con la palabra y con el texto. Por un lado, estuvimos trabajando un fragmento de El Caballero de Olmedo, que es un texto muy conocido. Amor, no te llame amor el que no te corresponde. Qué versos más bonitos, de Lope de Vega. Y claro, era la primera vez que se enfrentaban al texto. Evidentemente son iniciación, ellos no tienen ninguna técnica. Pero sin embargo, les pedí que jugaran con la voz, que prestaran atención a cómo lo dicen. Y vamos a escucharlo para que veáis también las diferencias que hay de una voz a otra y de cómo dicen el verso los unos u otros. Amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues que no hay materia donde imprima forma al favor. Amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues no hay materia donde imprima forma al favor. Naturaleza, en rigor, conservó tantas edades, correspondiendo amistades, que no hay animal perfecto, si no asiste a tu concepto la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos, de unos ojos procedió, de este amor que me encendió, con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos, antes con dulce mudanza, me dieron tal confianza. Que con poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor esperanza. Me gustaría hablar de una de las versiones del Caballero de Olmedo que hemos escuchado. Y es una compañera que lee el texto dejando todos los versos abajo. Es decir, por ejemplo, amor, no te llame amor el que no te corresponde. Si nos damos cuenta, si lo dijéramos en prosa, sería una sola frase. Amor, no te llame amor el que no te corresponde. ¿Qué pasa? Que en verso tenemos una estructura. Y en verso hay dos versos, en eso que acabamos de decir. Amor, no te llame amor el que no te corresponde. Y es muy importante a la hora de decir el verso, esa pausa que tiene que haber entre verso y verso, que se llama encabalgamiento. Los encabalgamientos, a la hora de hacerlos, a la hora de decir verso, tenemos que dejar el verso arriba para que después pueda continuar siendo la misma frase. ¿Y cómo justificamos esa pausa que hacemos en el medio? Pues normalmente por un proceso mental. El personaje tiene que pensar en lo siguiente que va a decir o simplemente quiere cambiar de intención. Amor, no te llame amor
el que no te corresponde. Y ahí hacemos esa pausa versal sin dejar el verso abajo. Y bueno, no nos quedemos con lo solemne del verso, que hueco para trabalenguas y otros juegos también hubo en esta clase. Un burro comía berros y el perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió y para recuperar el tubo que tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo y rompió. No me mires, que miran que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. Mira, no nos miremos. Y cuando no nos miren, nos miraremos. Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero. He querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Si por mucho que te quiero, quieres que te quiera más, te quiero queriendo más que me quieres. ¿Que me quieres? ¿Quieres más? Un trabajo que hicimos con texto también grabado es un monólogo que han estado trabajando a lo largo de 3 meses en la Escuela de la Troyana, que es El despertar, de Daria Ufó y Fran Carrame, y por lo tanto es un texto que ellos ya conocen y entonces ya tienen más, entienden mejor ya ese texto, entienden la intencionalidad que tiene esa mujer, entienden el proceso mental por el que ella va. Entonces la voz, como el cuerpo ya está con esa intencionalidad, la voz juega muchísimo más y no hace falta que le presten tanta atención a cómo decirlo, cómo no decirlo, porque ellos simplemente ya pueden meterse en el personaje y la voz puede ir sola. Ay, las 6:40. Lo hemos conseguido. A ver, ahora cogemos el bolso de mamá, la chaqueta de mamá... ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? Joder, todas las mañanas el mismo número de la llave. Tengo que ponerme a buscar la dichosa llave con los minutos contados. A ver... calma, tranquilidad. Vamos a ver, no perdamos los nervios. Vamos a intentar recordar todo lo que hice anoche. A ver... Vale, a ver. Llegué a casa y Luis no estaba. Abrí la puerta y el niño estaba en el brazo derecho de mamá, el bolso y la llave en el izquierdo de mamá. El bolso lo dejé ahí, el niño a la cuna y volví a salir. Cojo la bolsa de la compra con la llave en la mano y la botella de leche bajo el brazo. Entro en casa, la leche al frigorífico. ¿Qué te apuestas a que dejé la llave en el frigorífico? Pues no, joder, ni tampoco en la huevera ni en la mantequillera. Joder, ni siquiera metí la leche. Pero para compensar metí el detergente con limón para la lavadora. Claro, ya se sabe, ¿no? Los limones al frigorífico que se estropean. Joder, estoy loca. Igual he metido la leche a la lavadora. No está, menos mal. ¿Dónde la habré dejado? En el fuego, claro, para la papilla del niño. O sea que para tener las manos libres para poder abrir la leche me metí la llave entre los dientes. ¿Y por qué me metí la llave entre los dientes en vez de dejarla en la mesa? Luego encendí el fuego. A ver, la leche para el niño está en el fuego. Enciendo el niño. No, quiero decir, enciendo el gas. Enciendo el gas, dejo la leche a que hierva y me voy a cambiarle los pañales al niño. O sea, a ver. Cojo al niño, lo pongo sobre la mesa. No. Con el niño en brazos me fui al armario, saqué la bañerita con la llave entre los dientes. Vale. La bañerita, dejo la bañerita en la mesa, busco al niño. ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? No está el niño, he perdido al niño. ¿Dónde he metido al niño? ¿En el frigorífico? ¿En la lavadora? En el armario. Había metido al niño en el armario, Dios. Suerte que empezó a llorar o a saber cuándo lo hubiera encontrado, pobrecito mío. Dios,
Me asusté tanto que tuve que ir a por un vaso de agua. Espera. A que me trague la llave. La voz de la Troyana, un podcast dirigido por Marta Igelmo y Andrés Maldonado. Dirección musical, Irene Sánchez. Para no perderte las novedades de La Voz de la Troyana, sigue en redes a La Penúltima Palabra o a la Academia de Teatro La Troyana. Disfruta de nuevos episodios de La Voz de la Troyana el tercer martes de cada mes a las 20 horas.